Hola, buenos días, buscadores espirituales. Don Daniel, buen día, Don Gonzalo, porque buenos días. ¿Qué tal hoy tenemos estás? pues genial, la verdad. Hoy tenemos un vídeo muy rompedor para cambiar el sistema de creencias y el sistema educativo que nos enseña básicamente a ser personas pasivas, personas sumisas y obedientes. Y, y el título del vídeo lo hemos pensado es Deja de obedecer y ponte a pensar. ¿Qué te parece, don Daniel? Me parece maravilloso. Y a mí me va a venir fenomenal porque yo siempre he obedecido, vamos, desde que tengo uso de razón he obedecido. Con lo Ujú. cual, yo creo que está muy bien, ¿no? Para replantearnos muchas cosas. Sí. Tú, fíjate que los maestros espirituales son revolucionarios, son siempre radicales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pueden obedecer al sistema, porque el sistema crea un sistema de creencias que busca la seguridad y busca, digamos que, el control, para que no se desmadre, digamos, para que el instinto animal de las personas no se desmadre. Entonces, Sí, como saben, digamos, como el poder sabe que tenemos una parte instintiva que se puede desmadrar, genera un montón de leyes y un sistema para, digamos, reprimir eso, reprimir ya, esa parte instintiva. Y ya, el precio que se paga por eso es que, es que dejas de ser libre ya. y dejas de Pero pensar por ti mismo. fíjate, las personas que se iluminan o que se liberan, además por eso se dice se liberan, de alguna manera se permiten desobedecer porque no les da miedo, es decir, pierden totalmente el miedo, con lo cual les da exactamente igual obedecer o no obedecer, ¿sabes? Y muchos de ellos, como tú bien dices, pues son personas que han transgresoras del sistema y también muchas de ellas han terminado mal por ser transgresoras del sistema. Sí, Pero fundamentalmente es un estado de vida en el que pierdes totalmente el miedo. sí. Pierdes el miedo a no tener, el miedo a morir, el miedo a sufrir. Lo pierdes porque el estado de vibración es tan alto que te encuentras en un estado de total plenitud, con lo cual te da igual todo. Sí. Eso es lo que sería interesante desvelar. Sí, y eso es más fácil de desvelar de lo que crees, que es simplemente vivir como si no pasara nada por tus acciones, en cierto modo. O sea, Sí, vivir diciendo, bueno, voy a probar esto y si me equivoco, pues me he equivocado, ya está. Ahora pues sí, ahora pruebo otra cosa, que no ha sí, resultado. Y de hecho es así, si estudias a los estudiosos de la Cábala, lo que dicen que esta manifestación, que la estamos viviendo, dicen que es la séptima manifestación, que hubo seis explica. manifestaciones antes, Ujú. no sé cómo se llama en el Advaita o en A el... ver, yo creo que se llaman las kalpas. Es que, si mal no, sí, pero en la tradición hindú también. No sé si esta es Dicen, la sexta o la séptima. sí. Y entonces, básicamente es, el creador crea una primera manifestación y a lo mejor estaba demasiado en el lado derecho del árbol, o sea, era demasiado expansiva y no le Sí, resultó bien. Y dice, no pasa nada, hacia atrás y crea otra que a lo mejor es demasiado restrictiva, no pasa nada. Crea otra que a lo mejor tiene un bloqueo en la parte central del árbol y no llega a manifestar. O sea, el propio creador, el propio absoluto, ha probado y ha experimentado. sí, Y si nosotros tenemos esa esencia del absoluto, sí. ¿cuál es el problema por probar y experimentar y, Uno, y rectificar? sí. Ayer, mira, justamente ayer estaba leyendo un libro de Pedro Rodea, que ya lo hemos comentado en alguna vez. Pedro Rodea a mí me gusta muchísimo. Y él habla de saborear, es decir, ¿qué es la creación? Es el absoluto saboreándose a sí mismo. Exactamente igual que si tú coges un poco de sal y la pruebas. En el momento en que pruebas la sal, tienes la experiencia de saborear. Si no tienes la sal, no saboreas nada. Ujú. Entonces, eso al final es una creación. Entonces, cuando tú saboreas la sal, mientras permanezca
la sensación de salado en tu boca es la manifestación, pero cuando va desapareciendo, desaparece. No es más Ujú. que eso. Sí. Entonces, de alguna Y manera, de hecho he oído cabalistas decir que la sal, que la cábala realmente es la sal. Que así, lo que le pone el sabor a la vida, o sea, digamos, la enseñanza espiritual es lo que le pone el sabor a la vida y lo que te permite mantenerte hasta que fallezcas, hasta los 100 años o 120, porque estás ahí en el punto de despertar, estás en el punto, en la cresta de la ola, como se dice. y dice Pedro, me lo estaba leyendo ayer, cosas que yo no había leído en otro autor. Es decir, por ejemplo, se pregunta el deseo de vivir, ¿no? Digo yo, Daniel, tengo deseo de vivir. Muy bien, pero ponte a analizar de dónde viene ese deseo. Ese deseo es de Daniel. Pues si la vida es mucho más grande que Daniel. Ujú, Si entendemos la vida, o sea, la vida es complejísima. ¿Cómo vamos a apropiarnos de una cosa? O sea, el deseo de vivir no es de Daniel, ujú. existe por sí mismo, la vida es mucho más grande, ¿no? O Sí, sea, que son minúsculos seres ignorantes de la vida que nos apropiamos de un montón de cosas que no son nuestras. Y al final, si descubrimos lo que somos de verdad, nuestra esencia, vamos, desaparece totalmente el miedo, aunque al final el miedo también es sal, la sal del saborear el miedo, ¿no? Pero bueno, simplemente, no sé si te comentaba, alguna vez tuve alguna experiencia mística de estas que se producen en la vida sin tener uno ningún control, como la mayoría. Y el hecho es que un día me levanté y veía pues todo distinto, todo igual, pero todo distinto, y había una plenitud y una vivencia de la hora impresionante. Y una de las sensaciones que más me llamó la atención es que en ese estado me daba exactamente igual dormir en la calle, como si fuera un wow. homeless, que dormir en un palacio, porque la sensación de plenitud, de libertad y de ser era tan grande que te daba exactamente igual, ¿no? Y es ahí donde yo entiendo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, El obedecer o no obedecer. Te da exactamente igual, tanto obedecer como no obedecer. Pero al final sigues tu propio criterio, que muchas veces, pues a lo mejor se contradice con las normas, ¿no? sí. Fue en Grecia, si te acuerdas, creo que llegó Alejandro Magno y estaba Diógenes, no sé si era Diógenes, tomando Sí, el sol. yo Era creo Diógenes. yo creo, Diógenes era el que buscaba al hombre con con la lámpara. Sí. Bueno, llegó Alejandro Magno, que era la persona más poderosa del mundo. No sé si era Diógenes o era otro. Y entonces estaba tomando el sol y Alejandro Magno le hizo sombra. ¿Sabes esa historia? Sí, sí, y te dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Y dime lo que quieres. Dice, apártate Quitando el me estás sol. tapando el sol. Sí, sí, sí. Son Alejandro y Diógenes, efectivamente. Tú Sí. fíjate, Alejandro Magno es un personaje súper interesante. Es decir, Alejandro Magno era discípulo de Aristóteles. Ujú. Era Sí, sí. una persona con mucho conocimiento, con un conocimiento muy profundo. Y aparte de ser un líder extraordinario, ¿no? Y, y gran parte del conocimiento espiritual de la humanidad fue gracias a Alejandro Magno y gracias a una de las Alejandrías que fundó él, Ujú. la Alejandría conocida, porque ha habido varias Alejandrías, hay la Biblioteca de Alejandría. Pero a partir de Alejandría surgen un montón de personajes y de líneas filosóficas que influyeron, entre otras, en la Cábala, Sí. mezcla de tradición griega, mezcla de tradición egipcia, judía, cabalística, y de ahí han surgido la mayor parte de las tradiciones actuales. Sí, el cristianismo, entre otros, Sí, que es sí. derivación del estoicismo, Mm. que, Sí, es, sí, que está en el helenismo. sí. Bueno, don Daniel, que nos enrollamos aquí con esto y entonces tenemos que enseñar a nuestros amigos a dejar de obedecer. Y, a ver, ¿por qué tenemos esa tendencia a obedecer?
¿Por qué tendemos esa tendencia? O sea, lo primero para dejar de obedecer tenemos que preguntarnos es por qué tenemos esa tendencia. Y viene por el sistema educativo. Y esto ya lo comentamos en un vídeo, que es que el sistema educativo está pensado para que se creó a principios del siglo pasado para que eh, salió una ley en Inglaterra donde los niños no podían trabajar hasta los 14 años, porque antes trabajaban desde los 8, desde que podían mover cargas pesadas o manejar algún instrumento. Y entonces dijeron, vale, ¿qué hacemos con estos niños desde los 8 hasta los 14 que se incorporen a la fábrica? Vale, pues vamos a meterlos a todos en un aula para que aprendan a obedecer y a memorizar. ¿Por qué necesitaban obedecer y memorizar? Memorizar para que memorizaran el manual de instrucciones de las máquinas y entonces lo supieran bien, entonces necesitaban desarrollar la capacidad memorística y obedecer para que no resistaran cuando el capataz de la fábrica les diera una orden. Entonces había ya que entrenar a la mente para estas dos cosas. Y así surgió nuestro sistema educativo. Y desde Increíble. ahí nos ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la capacidad creativa, toda la capacidad de ver la realidad como una vivencia, el juego, la alegría, todo eso se tapa en el sistema educativo. Entonces, si desde los 4 años que entra un chaval en el colegio o en la escuela, hasta los 23 que acaba la universidad, tienes ese sistema, ese rodillo, cuando sale el chaval a los 23 años, está preparado para agachar la cabeza y decir, dime lo que tengo que hacer, que soy una máquina de obedecer. ¿Qué te parece esto, don Daniel? Ya, 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 sí, claramente, claramente por ahí van los temas. Ahora, yo me pregunto, antes también existía porque yo creo que también esto se gesta en las familias, ¿no? La obediencia a un sistema de creencias, que normalmente es un sistema de creencias familiar. Lo digo por cómo era la educación antes, ¿no? Antes del Sí. siglo de la revolución industrial. Y yo creo que eso se producía pues también, ¿no? Porque solamente las élites tendrían una educación formal, ¿no? Sí, bueno, según tengo entendido, el hombre aprendía el oficio. Entonces iba con el artesano, estaba no sé cuánto tiempo allí con él, hasta que, trabajando gratis, hasta que aprendía el oficio y luego podía montarse por su cuenta. Pero claro, obviamente un sistema de creencias no se impone si la sociedad no lo lleva consigo. Es Ya, decir, el sistema educativo que comienza en Inglaterra, este que he comentado, solamente puede imponerse si la sociedad lo tolera y lo permite. Entonces, ¿qué quiere ya, decir? Que ya llevábamos de serie, y si lo seguimos permitiendo es porque llevamos de serie esta sumisión a la obediencia de una figura de autoridad externa. ya. Si nos vamos más atrás en la tradición, yo siempre he oído mencionar que Moisés tenía dos tipos de enseñanza. Una enseñanza más bien para la multitud exotérica con X, y de ahí vienen los 10 mandamientos, que al final son normas de convivencia social, ¿no? Y la enseñanza más esotérica, más interna, que era otra completamente distinta. Pero si te pones a pensar, los 10 mandamientos es como el código de Hammurabi, ¿no? Es decir, es la normativa básica de convivencia de una sociedad, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, al final, ¿por qué necesitamos por qué la sociedad necesita esos códigos? Porque no se ha vencido no se ha ganado a sí mismo, no ha llegado no se ha conquistado a sí mismo. Mm, Entonces, cuando la persona vive desde el ego, el poder se da cuenta que las personas viviendo desde el ego van a hacer actos que van a ir en contra de la paz social. Entonces, necesitan poner normas morales para que las personas, para regular a las personas, para regular ese instinto animal. Entonces, como la persona no es capaz de autorregularse, como no es capaz de ver más allá de las consecuencias que tienen sus actos, porque busca el placer inmediato, entonces necesita que venga un poder externo para que ponga coto y reprima ese instinto, porque el hombre no es capaz de dominar su instinto, de manejarlo.
Entonces, por eso tiene que venir alguien de fuera para poner esas leyes. Cuando el Ya, hombre se ya. conquista a sí mismo, no habrá necesidad de leyes ni de cárcel. Problema Sí, muchas veces que se intentan imponer estas ideas políticas, que son muy revolucionarias cuando las personas no están preparadas. Entonces se produce un caos tremendo. Entonces, ¿cuándo podremos cambiar de sistema? Cuando la persona digamos, cuando la persona llegue a Tiferet, empiece a poder autorregularse. ahí en este caso sería que la sociedad llevara a Tiferet, ¿no? Sí, la sociedad en masa Sí. se Ahora, colocará en Tiferet. ahora mismo podemos decir que la sociedad está en Yesod, pero mira qué interesante, o sea, el proceso de paso de Yesod a Tiferet de la sociedad tiene que ser un proceso absolutamente de crisis, un proceso de caos, ¿no? Porque claro, el conjunto de la sociedad no va a pasar al mismo tiempo, tiene que pasar progresivamente, Sí, con lo cual ahí habrá todo tipo de sistemas contrapuestos, personas que no siguen el sistema, etcétera. Es sí. interesante esto, porque de alguna manera es una gran crisis que es necesaria pasar, ¿no? Yo calculo que más o menos, así como la persona tarda 7 años en cada séfira, que ya lo hemos visto en algún vídeo, entonces digamos que a los 7 por 4 a los 28 ha llegado a su Tiferet, entre los 21 y 28 ya puede tomar decisiones, en teoría, ¿sabes? Aunque mucha gente se queda ahí en Netza. Creo que a nivel de la sociedad es más o menos cada 2000 años una séfira. Entonces, digamos, al principio del siglo, más o menos con Jesús, más o menos, ahí es cuando llegamos a Yesod. Ya, Y y luego, ahora está luego en el de Yesod pasamos a Jod durante 2000 años. Fue el tránsito de Yesod a Jod, estos 2000 años de nuestra era, donde llegamos a la ilustración, el lenguaje, la informática, todo. Fíjate lo que hemos desarrollado hasta Jod durante 2000 años. Y ahora estamos, yo creo, a nivel de la sociedad haciendo el tránsito de Hot a Netza, que serán otros 2000 años. Claro, hay gente que es, a lo mejor está elevada, que está en Keter, hay gente que está en Tiferet, pero digamos como a nivel de masa, la sociedad, si te das cuenta, estamos pasando de Hot, que a lo mejor hemos terminado con la Segunda Guerra Mundial, esa crisis, ya iniciamos el tránsito hacia Netza, que es cuando empezó a venir la New Age. Fíjate que la cantidad de libertades que hay. Claro, el problema con Netza es que errores en Netza se pagan muy rápido, porque son errores de adolescentes. Entonces, un sí, adolescente comete un error y tiene un accidente de coche y se muere. ya, Entonces, problemas con Netza pues pueden ser eso, lo de repente a un tío manda la bomba atómica, ¡pum! Ahí se termina. no ¿Sabes? llegamos a ti. Porque es la parte de Necha. Entonces, tiene que haber. Claro, y entonces, esto se dieron cuenta los maestros espirituales y por eso esta enseñanza se estaba avanzando muchísimo, para que mucha gente nos coloquemos en Tiferet y no permitamos eso, de la masa de la sociedad en Necha. Tú fíjate la cantidad de festividades, de fiestas, de todo tipo, que hay no solamente en España, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es que la sociedad está? Entonces, necesitamos desde Tiferet y algunas personas sí se para que no permitir que se desmadre. ¿Sabes? Que es el problema en Netza, que si se desmadra la fiesta, las consecuencias son devastadoras e inmediatas. Ya, 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 ya. Así que, Interesante. bueno, volvemos al tema. ¿Qué ocurre cuál es el precio que pagas por obedecer todo el tiempo a nivel individual? Entonces, una persona que obedece está en Yesod, porque es básicamente, dime lo que tengo que decir, no quiero pensar. Entonces, ¿cuál es el precio que paga? El precio que paga es que la vida está determinada por lo externo y la persona renuncia a su deseo. Se convierte en un niño bueno, una niña buena. Entonces, hace lo que le dicen para que le den la palmadita en la espalda y le digan, tú eres muy buen chaval.
a cambio le dan un dinero, una seguridad, una estabilidad, pero el precio que paga es que pierde su deseo, pierde su alegría por vivir y pierde su capacidad creativa. Dios mío. Entonces, se pasa obedeciendo. ¿Y cómo obedece? Obedece a sus padres, hace lo que sus padres le dicen que tiene que hacer, obedece a sus jefes, obedece al Estado, obedece al poder político, obedece al poder religioso, obedece a su mujer, obedece a su esposo. Todo son una, digamos, una sociedad de gente obediente. Eso genera una estabilidad, una paz social, porque todo el mundo es muy obediente, nadie saca los pies del tiesto, pero a nivel individual pierdes tu capacidad creativa, pierdes tu humanidad realmente. Y vives además con un montón de miedo, porque estás todo el tiempo, en cualquier iniciativa que tomes, estás pensando todo el tiempo en el castigo. Porque claro, la obediencia tiene que venir con el palo. Al principio el palo es real y luego es un palo imaginario. Pues sí, oye, pues nada, me he visto totalmente retratado en tu descripción, don Gonzalo. Sí, pues, ¿y cómo te Ahora, sientes? no, a ver, yo creo que uno en la vida, desde la más tierna infancia, adopta estrategias para que te quieran, ¿no? Y las estrategias las adopta el niño, pues dependiendo de su inteligencia innata, ¿no? Y en mi caso particular, mi estrategia fue ser un niño obediente. Y, pero hubiera podido ser también ser un niño desobediente, ¿no? Porque es otra Mm, forma de llamar la atención. Pero lo que sí te das cuenta en cierto momento de tu vida es que al final la vida que has vivido no es tuya. Es una ya, vida que ha estado totalmente condicionada. No sí, es la vida. Incluso puede llegar a un momento de decir muy bien, he vivido mi vida que no es mía, pero es que no sé qué vida quiero yo, claro. ¿sabes? Es Y lo que eso, comento que como el miedo del poder político, ¿cuál es? El deseo de la masa, que no se descontrole el deseo. Entonces, ¿qué hacen? Capan el deseo. O sea, lo restringen de tal manera que la persona ni siquiera sabe ya cuál es su deseo. Y no se atreve a, digamos, a ponerlo en el mundo, no se atreve a buscarlo. Entonces, eliminan el deseo. Y no solamente lo eliminan a nivel de creencias, lo eliminan con la alimentación y lo eliminan con los medicamentos. Dios mío. ¿Y la alimentación cómo? Pues la alimentación está pensada para para que la persona, por ejemplo, la alimentación que vivimos ahora, para que la persona sea muy obesa y esté cansada todo el tiempo. Entonces le dan el chute de azúcar y luego la persona está cansada. Entonces, si estás cansado, no tienes ganas de salir afuera a experimentar con tu deseo. Te quedas en casa delante del ordenador De la televisión. o a ver la televisión. Entonces, quieren hacer, digamos como que la idea es que la gente no se mueva, porque si la gente se mueve, viene el descontrol. Si la gente no se mueve, está todo el mundo controlado, ¿vale? Entonces, la obediencia tiene esta parte que es, no sabes cuál es tu deseo, no te mueves, dime lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que comer, dime lo que con quién tengo que estar, dime a dónde tengo que ir. Y claro, y eso te quita la alegría de vivir, obviamente. Ya, ya. Pero bueno, don Daniel, esto han sido 40 años. Ahora de aquí a los 120 quedan 60, ¿no? Es cuestión de Total. ponerse las pilas este año Ya desobedecer. y, no, y entonces, ¿qué viene? Empieza uno a pensar, no es desobedecer por desobedecer, empieza uno a pensar por sí mismo y, y cuando piensas dices, vale, ¿yo realmente qué es lo que quiero? Entonces empiezas a descubrir cuál es tu deseo. ¿Yo qué es lo que quiero hacer con mi vida? Yo empiezas a pensar, ¿dónde estoy yo en relación al mundo? ¿Dónde estoy yo en relación a Dios? ¿Cuál es mi papel en el mundo?
¿Cómo puedo poner mis talentos en el mundo? ¿Cómo me lo paso bien? ¿Qué es lo que me gusta? Y entonces poco a poco, digamos, te vas conquistando a ti mismo, porque vas descubriendo una capa que a lo mejor no habías descubierto y dices, vale, pues creo que esto es lo que me gusta, creo, porque no lo sabes seguro. Lo pruebas. Oye, que ahora resulta que no me gusta, pues no pasa nada, ya está. Pues ahora haces otra cosa. Te vas conectando contigo mismo y desde ahí y desde ahí vives y ahí entonces ahí vas poco a poco perdiendo el miedo y pierdes el miedo a equivocarte, pierdes el miedo al que dirán, pierdes el miedo a mantener, digamos, a que la imagen que des no sea perfecta. Y Ya, entonces, o sea, el camino para dejar de obedecer es ponerse a pensar. muy bien. Pues en ello estoy. Sí, bien, estudiando Cábala, es verdad. Hay dos palabras que a mí me encantan, porque son muy parecidas, que es lo de crear, o sea, lo de la creatividad de crear y, y el verbo creer, ¿no? O sea, yo puedo crear mi mundo, el mundo que yo quiero, el mundo que yo deseo, cuando realices tu proceso, ¿no? De ver exactamente el propósito de tu alma, el propósito de tu vida, o sea, y con creatividad de alguna forma generarlo, pero no basta eso, hace falta creer, es decir, creer, establecer esa pauta o ese sistema de creatividad en tus creencias, Sí, reemplazando las antiguas que tienes, ¿no? Que eso es un sí, proceso que también requiere un cierto esfuerzo, porque cambiar un sistema de creencias en los que lleva toda tu vida, pues cuesta, ¿no? Pero es perfectamente posible. sí. Ahí, mira, estás hablando de Jokma y Binah. Sí, Y solamente, entonces, Jokma es la creación, digamos, la creatividad, y Binah es la creencia. Entonces, pero solamente se puede hacer desde Tiferet. Entonces, te colocas en Tiferet y dices, vale, ¿esto por qué creo esto? ¿Quién me ha instalado esto? ¿Esto es real o no es real? ¿Por qué tengo que comportarme así cuando quiero comportarme de esta manera? Entonces, le das una vuelta, empiezas a ser auténtico, empiezas a crear tu propio mundo, tu propia realidad. Entonces ya no necesitas hacer cosas que realmente no quieres hacer. O sea, este vídeo es súper importante. O sea, eh, y me tomar parece nota, todas las personas o las que no se han suscrito, tomar nota y escucharlo porque hay un montón de pistas para cambiar la vida y al final, ¿cómo uno es feliz realmente? Creando su propia rutina desde la autenticidad. sí, hoy hablábamos antes, a mí me parece apasionante porque es que es verdad, tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas como queramos. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo de la inercia de nuestras creencias pasadas, Exacto. pero podemos ir sembrando las nuevas creencias que van a determinar el futuro de nuestra vida, que a lo mejor no es un futuro de mañana, no. Hay que, como todo en la vida, requiere una inercia y requiere un proceso, pero si se va planteando, a mí me parece un planteamiento apasionante, ¿no? Es decir, Sí, realmente como quiero que sea mi vida, ¿no? Un sí. planteamiento impresionante. Tú piensas que eres el capitán del barco y en el horizonte, en dirección recta, está el sol, que es ahí la iluminación y vivir, y tú eres el capitán del barco. Pero cuando tenías 4 años, ese barco, esa dirección, se, se cambió la dirección en 1 o en 2 grados, ¿vale? Entonces, ese grado con el que se cambió, porque claro, nuestra esencia divina nadie nos la puede cambiar, pero esa dirección en la que va el barco, 1 grado cada año, pues resulta que al cabo de 60 años estás 45 grados o 50 o 80 grados fuera de la dirección en la que realmente quiere ir tu alma. Entonces ahora hay que rectificar eso. Y muy interesante. Además, la rectificación tiene dos partes. O sea, no es cuestión de decir, ay, sí, quiero ser así, punto. Requiere una cierta disciplina. Pero una parte, yo creo que está, y tú me corregirás, Gonzalo, la parte un poco de Jomá, de lo creativo, es decir, de la esencia de lo que quieres que sea tu vida. Pero luego
luego viene la parte divina de la creencia, ¿no? De creerte ese nuevo sistema de valores y de aplicarlo. Y de alguna manera eso requiere una pequeña disciplina y una pequeña rutina. Antes de grabar el vídeo estábamos hablando de la importancia de las rutinas, ¿no? Es Ujú. decir, tengo el rumbo claro, a dónde quiero llegar, pero me voy a poner una rutina. ¿Qué es una rutina? Pues oye, estaba diciendo antes a Gonzalo, también me está hablando Gonzalo de que tú das un paseo a tal hora, haces tal, meditas a tal hora, trabajas a tal hora y las rutinas ayudan muchísimo para que todo el nuevo sistema de creencias avance. No sé si estás de acuerdo Sí. con eso. No, sí, sí, porque digamos que son leyes que te pones tú a ti mismo y además eso hace que permitas que no te distraigas, Mm. porque de repente empiezan a venir estímulos de fuera todo el tiempo que hacen que tu barco se desvíe. Ya, Entonces, esos estímulos, la rutina y la disciplina está muy bien para decir, bueno, no voy a permitir que estos estímulos entren, porque imagínate que ahora digo, pues mira, me apetece tomarme una pizza. Pues te pides una pizza, luego te pides 4 donuts y 5 Coca-Colas, vale, que eso es lo que a lo mejor le apetece al cuerpo ahora, pero eso te acerca o te aleja de dónde quieres llegar. ya, Pues claro, pues es como el capitán del barco que va caminando y que va en el barco y dice, anda, mira, aquí hay una isla aquí que está muy bonita. Entonces se para ahí y se queda, se queda 30 años. Pues ya, pero, ya, ¿sabes? ya, Al fin, o sea, al final todos son experiencias. ya. Lo que Entonces, pasa oye, que... Ujú. resumiendo en 3 puntos que a ti te gusta ese tipo de cosas, ¿cómo hacemos para para desobedecer, que al final es el título? Desobedecer con cabeza y cuando hace falta desobedecer, evidentemente. Sí. O sea, deja de obedecer y ponte a pensar. Entonces, lo primero es ponerte a pensar. Lo Sí, segundo es preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y lo tercero, una vez que lo has descubierto, ponerte una rutina y un plan para ir en la dirección que realmente quieres. A veces es a favor del sistema, a veces es en contra del sistema, pero si coincide, ya, genial. Si no coincide, pues nada. ya, ya. Y el cuarto es ponerlo en marcha. Claro, ponerte en la acción. Sí, efectivamente. Exacto. Pues nada, oye, muy interesante. Me voy a poner en marcha ahora mismo. Genial, Vine del vídeo. genial, don Daniel. Pues Pues eso, pues nada, pues muchísimas gracias. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal y vamos a poner todos en marcha el sistema de Don Gonzalo. sí, Que tú ya lo has puesto en marcha hace muchos años, ¿no? sí, la verdad que, mira, me preguntaban, ¿qué es lo que más orgulloso estás en la vida? De haber escrito el libro de la llamada. O sea, no de la operación financiera que hice en Londres, no de que si saqué matrícula o saqué sobresaliente o si aprobé tal o cual asignatura, no si hice tal contrato, no. O sea, yo dije, escribo este libro, me voy a Teruel, me voy caminando, no había escrito nada antes. Mi primer libro, mi primera novela, la gente decía, no, es que ¿cómo vas a escribir una novela al principio? Eso cuando ya tengas práctica. Digo, no, no, yo escribo la novela. Me hice el índice, investigué sobre Alfonso X y ahí está la novela cabalística, Estupendo. siguiendo mis propias normas. Pues nada, la República Independiente de Don Gonzalo. Exactamente. Al final, sí, como Epicuro, realmente. Ya. Un vídeo tenemos que hablar del jardín Del de Epicuro. jardín, sí. Sí, sí, hay que hablar de eso. Pues Bueno, don nada, don Daniel, Gonzalo, muchas gracias y nada, seguimos y nos ponemos en marcha con el jardín de Epicuro, gracias. el jardín Daniel y don Gonzalo.